Los terremotos han causado más de 1 millón de fatalidades a nivel mundial, siendo uno de los peores desastres naturales que pueden ocurrir. Entonces, ¿cómo ocurre este fenómeno? En la Tierra existen placas tectónicas que se mueven entre 1 a 20 centímetros al año. Cuando éstas ya no se mueven, acumulan energía durante un largo tiempo y de un momento a otro llegan al punto de liberar toda esa energía, dando lugar a un terremoto. En casi todos los casos, luego del movimiento se producen sismos de mucha menor intensidad, conocidos como réplicas. Los terremotos pueden ser fuertes o intensos y se pueden medir según la magnitud de la fuerza del movimiento de acuerdo a la escala de Richter, desde movimientos apenas perceptibles hasta terremotos que son los más devastadores. Como consecuencia, se ha visto daños que dependen de la fuerza que tenga el movimiento. De los desastres en el Perú. Perú se encuentra en el cinturón de fuego del Pacífico, en una región de 40.000 kilómetros de longitud, en donde se producen el 80% de los terremotos acá en el país, a causa de las placas tectónicas sobre las cuales reposa, además de ser un país tan diverso, con grandes climas y gran diversidad, ¿no? Uno de estos ejemplos es el terremoto de 1746 en Lima, o el desastre de Arica de 1868. Bueno, acá es los desastres en el mundo. El desastre es un hecho natural o provocado por el ser humano que afecta negativamente a la vida, y la catástrofe va acompañada del desastre, y son tres: natural, tecnológica y humana. Algunos ejemplos de desastres que han impactado al mundo es el terremoto de Valdivia de 1960, o el tsunami y los desastres en Japón en el año 2011. China es uno de los países con mayor movimiento sísmico del mundo y por ello alberga uno de los desastres naturales más letales de la historia, ocurrido en la comunidad de Shanxi el 23 de enero de 1556. El terremoto de Shanxi es el más mortífero de la historia. En algunos condados murió el 60% de la población debido a que vivían mayormente en cuevas artificiales en acantilados de loes que se derrumbaron durante el desastre, siendo un total de 97 condados. Los más afectados de la provincia de Shanxi fueron Anhui, Gansu, Hebei, Henan, Hubei, Hunan, Jiangsu, Shandong y Shanxi. Las réplicas continuaron poco después, entre un mes hasta medio año. El epicentro fue el condado de Hua, cerca del monte de Hua en Shanxi, con una latitud de 34,5 y longitud 109,7. 23 de enero de 1556, terremoto de Shanxi, China. El terremoto de Shanxi, también conocido como el terremoto que causó la mayor cantidad de víctimas en la historia, tuvo lugar el 23 de enero de 1556 en el noroeste de China, en la región anteriormente conocida como Shanxi. Se cree que 830.000 personas murieron en el terremoto, que se estima tuvo una magnitud de 8 grados en la escala de Richter y sucedió en las primeras horas de la mañana. Se estima en un área de aproximadamente 840 kilómetros fue devastada por el terremoto, donde se encontraban todos los edificios y casi el 60% de la población de la región murió. Manejo de cadáveres del terremoto del 1746. En aquellos años no se tuvo un plan de manejo de cadáveres. Hubo 3.800 muertos. Los cadáveres se encontraban en la intemperie, por lo que las autoridades se vieron en la necesidad de abrir fosas en las plazas y calles. Murieron animales, más de 3.000 mulas y caballos, podridos debajo de las ruinas sin haber sido posible sacarlos. Al cuarto día de ocurrido el terremoto, se continuó enterrando los cuerpos en fosas excavadas en los cementerios y plazas. Se procedió a llevar los cadáveres a las iglesias para librar a la ciudad de la infección con que estaba amenazada, creencias de aquel año. Además, hubo falta de condiciones adecuadas para la remoción de escombros y recuperación de cuerpos, y no habiendo quedado en pie siquiera un granero o casa alguna. Post-terremoto, 2.000 personas fallecieron como consecuencia de afecciones bronquiales y disentería y enfermedades gastrointestinales. El mayor terremoto en la historia del Perú, con mayor mortalidad, fue el de Lima y Callao
el 28 de octubre de 1746 en la costa central del Virreinato de Perú. Por aquel entonces gobernaba el virrey José Antonio Manso de Velasco. Es el mayor terremoto ocurrido en Lima hasta la fecha y el segundo después del terremoto de Arica en la historia de Perú. El viernes 28 de octubre de 1746, los habitantes de Lima fueron sorprendidos por violentas sacudidas de tierra que obligaron a abandonar sus casas y buscar lugares descampados. La duración del sismo fue de 3 a 4 minutos, lo que provocó la destrucción total de la ciudad. Lima tenía 60.000 habitantes y 3.000 casas. Las calles cayeron. Se estima que fue de magnitud 9 en escala de Richter. El 28 de octubre de 1746 a las 10:30 de la noche, Lima fue sacudida por un terremoto. Se calcula la fuerza sísmica en 8.4 grados en la escala de Richter, que dejó unas 1.300 personas muertas, mientras que en el Callao el número fue mayor, unos 3.800 muertos, ya que el sismo fue seguido por un tsunami con olas de entre 10 y 24 metros, que se calculaba en unos 65.000 habitantes en esos años. La escasez de alimentos, la destrucción de la infraestructura hidráulica de la ciudad, de la zona agrícola aledaña, que produjo una mayor escasez de agua, y el incremento de la temperatura y la humedad por ser inicio de verano, ronda el desarrollo de una serie de epidemias como el tifo, sarampión, infecciones respiratorias y gastrointestinales, que costaron la vida de 2.000 habitantes de la zona de desastre desde noviembre de 1746 hasta febrero de 1747. En el terremoto del año 1746, ¿cómo se manejaron esos cadáveres? Los cadáveres se encontraban a la intemperie, por lo que las autoridades se vieron en la necesidad de abrir fosas en las plazas y calles. Aunque a primera instancia no fue posible enterrar los cuerpos debido a la gran cantidad de ruinas, al cuarto día de ocurrido el terremoto se continuó con el entierro de los cuerpos en fosas excavadas en los cementerios y plazas. También el virrey convocó a la Cofradía de la Caridad, que con ayuda de los que se encargaban de limpiar las calles llevaron los cadáveres a las iglesias para librar a la ciudad de la infección que amenazaba. A propósito de esta tarea, se señala que dichas labores ocasionaron la muerte de quienes las practicaron, según la creencia de la época, a causa del olor de los cadáveres. Además, la falta de condiciones adecuadas para la remoción de escombros y cuerpos. En este año 2022 hubo un terremoto en Cañete con movimiento telúrico de magnitud 5.4, ocurrido el 12 de mayo a las 9:55, con un epicentro en la localidad de Chilca, en la provincia de Cañete, a 11 kilómetros de Lima. Se pudo conocer que varias edificaciones de estas provincias limeñas resultaron afectadas en sus estructuras, dejándoles inhabitables. Donde ocurrió fue en el distrito de Imperial, en la cuadra 7 de la avenida Mancocapa, la cual se encontró una vivienda que está próxima a derrumbarse durante el sismo. Parte de esta edificación se cayó por el movimiento telúrico y el derrumbe cubrió toda la vereda, bloqueando el tránsito peatonal. Como el epicentro de este sismo se localizó a 30 kilómetros al oeste de Chilca, Cañete, departamento de Lima, tuvo una profundidad de 40 kilómetros de intensidad en Chilca, la cual el sismo también se generó al menos 3 derrumbos en Lima, en la Costa Verde, en los distritos de Miraflores, Barranco y Magdalena. El 16 de agosto del 2007, las ciudades de Pisco, Ica y Chincha amanecieron en medio de la destrucción de sus calles. La cifra de muertos, según reporte de operaciones de emergencia de defensa civil, era de 510, pero las cifras variaban cada hora. A esto se suma la desorganización de las autoridades. La mayoría de los muertos se registró en la ciudad de Pisco, donde la plaza de armas de Pisco se convirtió en el centro de acopio temporal donde llegaban centenares de cadáveres ante el desconsuelo de los sobrevivientes. Hubo quienes trataban de identificar a algún familiar desaparecido.
Los deudos fueron impedidos a llevarse los cuerpos de sus parientes, los cuales permanecían regados hasta la llegada de los representantes del Ministerio Público. Si ocurriese un terremoto en Lima, igual a lo sucedido en las ciudades de Pisco, Ica y Chincha, evaluando la magnitud, el centro de acopio temporal podría ser el Parque de la Exposición, ya que se encuentra en el cercado de Lima y está limitado con varios distritos de la ciudad. También cuenta con un área amplia, la cual podría acoger centenares de cadáveres. Con respecto del desastre en el Perú, el centro de entierro temporal de cadáveres en Lima Metropolitana, hay que tener en cuenta que debe ser un lugar alejado de la ciudad, de rápida excavación, alejados de fuentes de agua. Para ello se ubicó este centro en el distrito de Ventanilla, por ser un área de fácil acceso, un lugar arenoso que fácil permita la excavación, lo cual correspondiente al desastre ocurrido en 1746 del terremoto, hubo aproximadamente de 10.000 personas fallecidas, de los cuales este área que hemos elegido tiene un aproximadamente de 53,07 metros cuadrados, lo cual, realizando la sumatoria, sería un total de 11.320 occisos para dichos cadáveres, el centro de entierro.